Buenas tardes, somos estudiantes de Administración en Salud Ocupacional segundo semestre de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Centro Regional Buga. Este trabajo va dirigido al profesor José Luis Reyes Martínez de la asignatura Legislación en Salud Ocupacional. Mi nombre es Miguel Ángel Orozco. Mi nombre es Jennifer Moreno. Mi nombre es Laura Daniel Osorio. María Fernanda Ospina. Mi nombre es Ana Juliet Salazar Ibarra. Y les vamos a presentar una serie de decretos, leyes y resoluciones. ¿Y ya pongo la cartera? Sí, pero pues no. Decreto 1607 del 2002, por el cual se modifica la tabla de clasificación de actividades económicas para el Sistema General de Riesgos Profesionales y se dictan otras disposiciones. Que debido a la globalización de la economía que trae consigo la incorporación de nueva tecnología y procesos productivos que han generado nuevas actividades económicas, se hace necesario modificar el decreto 2100 del 95, por el cual se adoptó la tabla de clasificación de actividades económicas para el Sistema General de Riesgos Profesionales. Mediante la resolución 0056 del 98, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE estableció la única clasificación de actividades económicas para la clasificación revisión 3 del 89, adoptando la clasificación industrial internacional uniforme, por lo que se hace necesario ampliar la tabla de actividades económicas del Sistema General de Riesgos Profesionales, logrando con ello la estandarización y generalización de estadísticas comparativas internacionalmente. El artículo 1 decreta el campo de aplicación. El presente decreto se aplica a los afiliados al Sistema General de Riesgos Profesionales, organizado por el decreto 1295/1994. El artículo 2 habla de la clasificación de actividades económicas, donde se hace énfasis a la clase de riesgo con el 01, el código SIUDO con los cuatro siguientes dígitos y los dígitos adicionales 2 después. En la clasificación número 1 son empresas dedicadas al comercio y reparación, expendio, alquiler, práctica médica, entre otras. Las actividades de clase 2, empresas dedicadas a la producción de café, bananos, cereales, hortalizas, frutas, dedicadas a la producción agrícola, a la cría de ganado vacuno, a la actividad pecuaria, dedicadas a la fabricación de envases, papel y embalajes, empresas dedicadas a la fabricación de jabón, fabricación de productos químicos, fabricación de armas y municiones. En la clase 3, empresas dedicadas a la fabricación de aparatos de uso doméstico, motores y generadores eléctricos, maquinaria de oficina, contabilidad, automotores, carrocerías de vehículos, entre otros. En la clase 4, empresas dedicadas a la producción de caña de azúcar, aceite de palma, extracción de metales metalíferos, transformación y conservación de carne, elaboración de aceite de origen vegetal, entre otros. En la clase 5, empresas dedicadas a actividades a servicios agrícolas, ganaderos y extracción de aglomeración de carbón líquido, extracción de uranio, torio, elaboración de combustible nuclear, entre otros. El artículo 3 habla de la clasificación de la empresa. Cuando una actividad económica no se encuentre dentro de la tabla contenida en el artículo 2 de este decreto, el empleador y administradora de riesgos profesionales podrán actuar en clasificación de acuerdo con el riesgo ocupacional de la actividad, a fin contemplada en la tabla, para lo cual debe tenerse en cuenta las materias primas, materiales o insumos que utilicen los medios de producción, procesos de almacenamiento y transporte. Efectuada así la clasificación de la actividad económica para la administradora de riesgos profesionales, deberá comunicarla a la Dirección General de Salud Ocupacional y Riesgos Profesionales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con el fin de que ésta proceda a proponer la inclusión de la nueva actividad en la tabla de clasificación de actividades económicas para el Sistema General de Riesgos Profesionales. Las actividades económicas dedicadas al comercio que involucren medios de transporte para la distribución de sus productos que clasificarán la clase de riesgo superior a la que corresponde si fuese sin autotransporte. El artículo 4 habla de la modificación de la clasificación de la empresa. Cuando por efecto de obligación del presente decreto la clasificación de las empresas sea modificada, deberá cotizar por el valor inicial de la clase de riesgo que le corresponda. La obligación de lo previsto del artículo 13 del decreto 1772 del 94, además de las normas que lo modifiquen. El artículo 5 habla de la vigencia y derogatoria.
El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las normas que sean contrarias, en el especial el decreto 2100 del 95. La resolución 2013 del 6 de junio de 1986, por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los comités de medicina, higiene y seguridad industrial en los lugares de trabajo. Artículo 1. Obligadas a conformar un comité. Todas las empresas e instituciones públicas o privadas que tengan a su servicio 10 o más trabajadores están obligadas a conformar un comité de medicina, higiene y seguridad industrial. Artículo 2. Número de representantes del empleador y de los trabajadores. Cada comité de medicina, higiene y seguridad industrial estará compuesto por un número igual de representantes del empleador y de los trabajadores con sus respectivos suplentes. Así, a las reuniones del comité solo asistirán los miembros principales. Los suplentes asistirán por ausencia de los principales y serán citados a las reuniones por el presidente del comité, distribuidos de la siguiente manera: de 1 a 49 trabajadores, un representante por cada una de las partes, al igual que un suplente por cada una de las partes. De 50 a 499 trabajadores, 2 representantes por cada una de las partes, al igual que 2 suplentes por cada una de las partes. De 500 a 999 trabajadores, 3 representantes por cada una de las partes, con sus respectivos suplentes. De 1000 o más trabajadores, 4 representantes por cada una de las partes y 4 suplentes por cada una de las partes. Artículo 3. Responsabilidad del programa de salud ocupacional. Las empresas o establecimientos de trabajo que tengan a su servicio menos de 10 trabajadores deberán actuar en coordinación con los trabajadores para desarrollar bajo la responsabilidad del empleador el programa de salud ocupacional de la empresa. Artículo 4. Organización interna. La empresa que posea 2 o más establecimientos de trabajo podrá conformar varios comités de medicina, higiene y seguridad industrial. Para el cumplimiento de lo dispuesto en esta resolución, 1 por cada establecimiento teniendo en cuenta su organización interna. Artículo 5. Elección de representantes. El empleador nombrará directamente sus representantes al comité y los trabajadores elegirán los suyos mediante una votación libre. Artículo 6. Tiempo de elección. Los miembros del comité serán elegidos por un año, al cabo del cual podrán ser reelegidos. Artículo 7. Tiempo de reunión. El comité de medicina, higiene y seguridad industrial se reunirá por lo menos una vez al mes, en el cual la empresa y durante el horario de trabajo. Artículo 8. El quórum para seccionar el comité. El quórum para seccionar el comité estará constituido por la mitad más uno de sus miembros. Pasados los primeros 30 minutos de la hora señalada para empezar la reunión del comité, seccionará con los miembros presentes y sus decisiones tendrán plena validez. Artículo 9. Elección anual del presidente del comité de los representantes. El empleador designará anualmente al presidente del comité de los representantes que él designa, y el comité en pleno elegirá al secretario de entre la totalidad de sus miembros. Artículo 10. Limitaciones de los comités. El Comité de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial es un organismo de promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de la salud ocupacional dentro de la empresa, y no se ocupará por lo tanto de tramitar asuntos referentes a la relación contractual laboral propiamente dicha. Los problemas del personal, disciplinarios o sindicales, ellos se ventilan en otros organismos y están sujetos a reglamentos distintos. Artículo 11. Funciones del comité. Son funciones del Comité de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial proponer a la administración de la empresa o establecimiento de trabajo la adopción de medidas, proponer y participar en actividades de capacitación de salud ocupacional dirigidas a los trabajadores, supervisores y directivos de la empresa o establecimientos de trabajo, colaborar con los funcionarios de entidades gubernamentales de salud ocupacional en las actividades que estos adelanten en la empresa, vigilar el desarrollo de las actividades que en materia de medicina, higiene y seguridad industrial, promover su divulgación y observancia, colaborar en el análisis de las causas de los accidentes de trabajo y enfermedades, visitar periódicamente los lugares de trabajo e inspeccionar los ambientes, estudiar y considerar las sugerencias que presenten los trabajadores en materia de medicina, higiene y seguridad industrial, servir como organismo de coordinación entre empleadores y los trabajadores en la solución de los problemas, elegir al secretario del comité, mantener un archivo de las actas de cada reunión. Las demás funciones que se señalan son normas de salud ocupacional. Artículo 12. Funciones del representante del comité. Sus funciones son presidir y orientar las reuniones, llevar a cabo los arreglos necesarios para determinar el lugar o sitio de reuniones, notificar lo escrito a los miembros del comité, preparar los temas que van a ser tratados en cada reunión,
Tramitar ante la administración de la empresa las recomendaciones aprobadas en el comité. Artículo 13. Funciones del secretario. Son funciones del secretario verificar la asistencia de los miembros, tomar nota de todos los temas tratados en las reuniones, llevar el archivo referente a las actividades desarrolladas por el comité y suministrar toda la información que requieran el empleador y los trabajadores. Artículo 14. Obligaciones del empleador. Las obligaciones son propiciar la elección de los representantes de los trabajadores del comité, designar sus representantes, designar el presidente del comité, proporcionar los medios necesarios para el normal desarrollo de las funciones del comité, estudiar las recomendaciones emanadas del comité y determinar la adopción de medidas. Artículo 15. Obligaciones de los trabajadores. Elegir libremente sus representantes, informar al comité de las situaciones de riesgo que se presenten, cumplir con las normas de medicina, higiene y seguridad industrial. Artículo 16. Convocación a acciones conjuntas. Cuando dos o más empleadores adelantan labores en el mismo lugar, podrán convocar acciones conjuntas a los respectivos comités de medicina, higiene y seguridad industrial. Artículo 7. Entidades gubernamentales en funciones de vigilancia. La entidad gubernamental que ejerza en el lugar funciones de vigilancia de acuerdo con el decreto 614 del 84 controlará el cumplimiento de la presente resolución y comunicará su violación a la División de Salud Ocupacional del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Artículo 18. Tiempo de funcionamiento de los comités. Los comités de medicina, higiene y seguridad industrial existentes actualmente seguirán funcionando hasta la terminación del periodo para el cual fueron elegidos, cuando se renovarán de acuerdo con lo dispuesto en esta resolución. Ley 1010 del 2006, enero 23, por el medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones del trabajo. Artículo 1. Objeto de la ley y bienes protegidos por ella. La presente ley tiene por objeto definir, prevenir, corregir y sancionar las diversas formas de agresión, maltrato, las diversas formas... Ay, no me encanta. ¿Qué le hundo ahí? Porque leí dos veces. ¿Pause? O vuelvo a... Ley 1010 del 2006, enero 23, por el medio del cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo. Artículo 1. Objeto de la ley y bienes protegidos por ella. La presente ley tiene por objeto definir, prevenir, corregir y sancionar las diversas formas de agresión, maltrato, trato desconsiderado y ofensivo y en general todo ultraje a la dignidad humana que se ejerce sobre quienes realizan sus actividades económicas en el contexto de una relación laboral privada. Artículo 2. Definición y modalidades del acoso laboral. Se entiende por acoso laboral toda conducta persistente y demostrable ejercida sobre un empleado, trabajador, por parte de un empleador, un jefe o un superior jerárquico, inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidad, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo o inducir la renuncia del mismo. Modalidades del acoso laboral. Maltrato laboral. Todo acto de violencia contra la integridad físico o moral, la libertad física o sexual y los bienes de quien se desempeña como empleado o trabajador. Toda expresión verbal, injuriosa o ultraje que lesione la integridad moral o los derechos a la intimidad y al buen nombre de quienes participen en una relación de trabajo de tipo laboral o todo comportamiento tendiente a menoscabar la autoestima y la dignidad de quien participe en una relación de trabajo de tipo laboral. Persecución laboral. Toda conducta cuyas características de reiteración o evidente arbitrariedad permitan inferir el propósito de inducir la renuncia del empleado o trabajador mediante la descalificación, la carga excesiva de trabajo y cambios permanentes de horario que puedan producir desmotivación laboral. Discriminación laboral. Todo trato diferenciado por razones de raza, género, edad, origen familiar o nacionalidad, credo religioso, preferencia política o situación social que carezca de toda razonabilidad desde el punto de vista laboral. Entorpecimiento laboral. Toda acción tendiente a obstaculizar el cumplimiento de la labor o hacerla más gravosa o retardarla con perjuicio para el trabajador o empleado. Constituyen acciones de entorpecimiento laboral, entre otras la privacidad, ocultación o inutilización de los insumos, documentos o instrumentos para la labor,
la destrucción o pérdida de información, el ocultamiento de correspondencia o mensajes electrónicos. Inequidad laboral, asignación de funciones a menosprecio del trabajador. 6. De protección laboral. Toda conducta tendiente a poner en riesgo la integridad y la seguridad del trabajador mediante orden o asignación de funciones sin el cumplimiento de los requisitos mínimos de protección y seguridad para el trabajador. Artículo 3. Conductas atenuantes. Son conductas del acoso laboral: haber observado una conducta anterior, obrar en estado de emoción o pasiones excusable o temor intenso o en estado de ira e intenso dolor, reparar discrecionalmente el daño ocasionado aunque no sea en forma total, cuando existe manifiesta o velada provocación o desafío por parte del superior compañero o subalterno. Artículo 4. Circunstancias agravantes. Son circunstancias agravantes: reiteración de la conducta, cuando exista concurrencia de causales, realizar la conducta por motivo abyecto, útil o mediante precio, recompensa o promesa remuneratoria. Aumentar deliberada e inhumanamente el daño psíquico biológico causado al sujeto pasivo. Ejecutar la conducta valiéndose de un tercero o de un imputable. Sujetos y ámbitos de aplicación de la ley. Pueden ser sujetos activos o autores del acoso laboral: la persona natural que desempeñe como gerente, jefe, director, supervisor o cualquier otra posición de dirección y mando en una empresa o organización en la cual haya relaciones laborales regidas por el Código Sustantivo del Trabajo. La persona natural que se desempeñe como trabajador o empleado son sujetos pasivos o víctimas del acoso laboral. Artículo 7. Conductas que constituyen acoso laboral. Los actos de agresión física independientemente de sus consecuencias. Las expresiones injuriosas o ultrajantes sobre la persona con utilización de palabras soeces o con alusión a la raza, el género, el origen familiar o nacional, la preferencia política o el estatuto social. Las injustificadas amenazas de despido expresadas en presencia de los compañeros de trabajo, la descalificación humillante y en presencia de los compañeros de trabajo, la propuesta u opiniones de trabajo, las burlas sobre la apariencia física o la forma de vestir formuladas en público. Artículo 8. Conductas que no constituyen al acoso laboral. Las exigencias y órdenes necesarias para mantener la disciplina en los cuerpos que componen la fuerza pública conforme al principio constitucional de obediencia debida. Los actos destinados a ejercer la potestad disciplinaria que legalmente corresponde a los superiores jerárquicos sobre subalternos. Artículo 9. Medidas preventivas del acoso laboral. Los reglamentos de trabajo de las empresas e instituciones deberán prever mecanismos de prevención de las conductas de acoso laboral y establecer un procedimiento interno, confidencial, conciliatorio y efecto para superar las que ocurran en el lugar de trabajo. La víctima del acoso laboral podrá poner en conocimiento del inspector de trabajo, en competencia en el lugar de los hechos, de los inspectores municipales de policía, de los personeros municipales o de la Defensoría del Pueblo. Quienes se considere víctima de una conducta de acoso laboral bajo alguna de las modalidades descritas en el artículo 2 de la presente ley podrá solicitar la intervención de una institución de conciliación autorizada legalmente a fin de que amigablemente se supere la situación del acoso laboral. Artículo 10. Tratamiento sancionatorio al acoso laboral. Como falta disciplinaria gravísima en el Código Disciplinario Único cuando su autor sea un servidor público. Como terminación del contrato del trabajo sin justa causa, cuando haya dado lugar a la renuncia o el abandono del trabajo por parte del trabajo regido por el Código Sustantivo del Trabajo. Con sanción de multa entre 2 y 10 salarios mínimos legales mensuales para la persona que lo realice y para el empleador que lo tolere. Artículo 11. Garantías contra actitudes retaliatorias. La terminación unilateral del contrato del trabajo o la destitución a la víctima del acoso laboral
que haya ejercido los procedimientos preventivos, correctivos, sancionatorios consagrados en la presente ley, carecerán de todo efecto cuando se profieran dentro de los 6 meses siguientes a la petición o queja, siempre y cuando la autoridad administrativa, judicial o de control competente verifique la ocurrencia de los hechos puestos en conocimiento. Las demás que la otorguen la Constitución, la ley y las convenciones colectivas de trabajo y los pactos colectivos. Artículo 12. Competencia. Corresponde a los jueces de trabajos con jurisdicción en el lugar de los hechos adoptar las medidas sancionatorias que prevén el artículo 10 de la presente ley cuando las víctimas del acoso sean trabajadores o empleados particulares. Artículo 13. Procedimientos sancionatorios. Artículo 14. Temeridad de la queja de acoso laboral. Artículo 15. Llamamiento en garantía. Artículo 16. Suspensión de la evaluación y calificación del desempeño laboral. Artículo 17. Sujetos procesales. Artículo 18. Caducidad. Y artículo 19. Vigencia y derogatoria. Resolución 1401 del 2007, por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo. Define políticas y programas de prevención de riesgos profesionales para la cual se requiere contar con información periódica y veraz. Que la investigación de los accidentes e incidentes de trabajo tiene como objetivo principal prevenir la ocurrencia de nuevos eventos, lo cual conlleva mejorar la calidad de vida de los trabajadores y la productividad de las empresas. Artículo 1. Campo de aplicación. La presente resolución se aplica a los empleadores públicos y privados, a los trabajadores dependientes e independientes, a los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, a las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, Policía Nacional, Fuerzas Militares. Artículo 2. Objeto. Establecer obligaciones y requisitos mínimos para realizar la investigación de incidentes y accidentes de trabajo. Artículo 3. Definiciones. Para efecto de lo previsto en la presente resolución se adoptan las siguientes definiciones. Incidente de trabajo. Suceso acaecido en el curso de trabajo o en relación como este, que tuvo el potencial de ser un accidente, en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad o pérdida en los procesos. Investigación de accidentes o incidentes. Proceso sistemático de determinación y ordenación de causas, hechos o situaciones que generaron o favorecieron la ocurrencia del accidente o incidente, que se realiza con el objeto de prevenir su repetición mediante el control de los riesgos que lo produjeron. Causas inmediatas. Circunstancias que se presentan justamente antes del contacto, por lo general son observables o se hacen sentir. Accidente grave. Aquel que trae como consecuencia amputación de cualquier segmento corporal, fracturas de huesos largos, como lo son fémur, tibia, peroné, húmero, radio y cúbito. Trauma craneoencefálico, quemaduras de segundo y tercer grado, lesiones severas de mano, tales como aplastamiento o quemadura. Artículo 4. Obligaciones de los aportantes. Los aportantes definidos en el artículo anterior tienen las siguientes obligaciones: conformar el equipo investigador de los incidentes y accidentes de trabajo, investigar todos los incidentes y accidentes de trabajo dentro de los 15 días siguientes a su ocurrencia a través del equipo investigador, adoptar una metodología y un formato para investigar los incidentes y los accidentes de trabajo, que contengan como mínimo los lineamientos establecidos en la presente resolución, siendo procedente adoptar los diseños por la administradora de riesgos profesionales. Registrar en el formato de investigación, en forma veraz y objetiva, toda la información que conduzca a la identificación de las causas reales del accidente o incidente de trabajo. Proveer los recursos, elementos, bienes y servicios necesarios para implementar las medidas correctivas
que resultan de la investigación, a fin de evitar la ocurrencia de eventos similares, las cuales deberán ser parte del cronograma de actividades del programa de salud ocupacional de la empresa, incluyendo responsables y tiempos de ejecución. Implementar el seguimiento realizado de las acciones ejecutadas a partir de cada investigación de accidente e incidente de trabajo ocurrido en la empresa o fuera de ella, al personal vinculado directa o indirecta. Establecer y calcular indicadores de control y seguimiento del impacto de las acciones tomadas. Remitir a las respectivas administradoras de riesgos profesionales los informes de investigación de los accidentes de trabajo a que se requiere el inciso primero del artículo 14 de la presente resolución. Llevar los archivos de las investigaciones adelantadas y pruebas de los correctivos implementados, los cuales deberán estar a disposición del Ministerio de Protección Social cuando eso lo requiera. Artículo 5. Obligaciones de la ARP. En relación con la investigación de incidentes y accidentes de trabajo, la administradora de riesgos profesionales tiene las siguientes obligaciones. Artículo 6. Metodología de la investigación de incidente y accidente de trabajo. El aportante podrá utilizar la metodología de investigación de incidentes y accidentes de trabajo que más se ajusten a sus necesidades y requerimientos de acuerdo con su actividad económica. Artículo 7. Equipo investigador. Jefe inmediato o supervisor en área donde ocurrió el accidente, un representante del COPASO, el vigía ocupacional, el encargado del programa de salud ocupacional. Artículo 8. Investigación de accidentes e incidentes ocurridos a trabajadores no vinculados mediante contrato de trabajo. Cuando el accidentado sea un trabajador en misión, un trabajador asociado a un organismo de trabajo, asociado o cooperativo a un trabajador independiente, la responsabilidad de la investigación será tanto de la empresa de servicios temporales como de la empresa usuaria, de la empresa beneficiaria del servicio del trabajador, asociado y del contratante, según sea el caso. En el concepto técnico se deberá indicar el correctivo que le corresponde implementar a cada una. Artículo 9. Informe de la investigación. El informe debe contener como una descripción clara y completa del accidente, el análisis causal detallado, las conclusiones, las medidas de control y demás datos propios de la investigación, como tipo de lesión, parte detallada del cuerpo que fue lesionada, lesión precisa que sufrió el trabajador, agente y mecanismo del accidente, sitio exacto en donde ocurrió el accidente. Artículo 10. Descripción del accidente o incidente. El informe deberá contener un relato completo y detallado de los hechos relacionados con el accidente o incidente, de acuerdo con la inspección realizada al sitio de trabajo y las versiones de los testigos. Artículo 11. Causas del accidente o incidente. Son las razones por las cuales ocurre el accidente o incidente. En el informe se deben relacionar todas las causas encontradas dentro de la investigación. Artículo 12. Compromiso de adopción de medidas de intervención. Enumerar y describir las medidas de intervención que la empresa se compromete a adoptar para prevenir y evitar la ocurrencia de eventos similares. Artículo 13. Datos relativos a la investigación. En el informe se deben relacionar lugar, dirección, fecha, hora en que se realiza la investigación, nombres, cargos, identificación y firma de los investigadores y del representante legal. Artículo 14. Remisión de investigaciones. El aportante debe remitir a la ARP a la que se encuentra afiliado dentro de los 15 días siguientes a la ocurrencia del evento el informe de investigación del accidente de trabajo mortal y de los accidentados graves. Ya recibida la investigación por la ARP, esta la evaluará completamente, determinando las acciones de prevención que debe implementar el aportante en un plazo no superior a 15 días hábiles.
Cuando el accidente de trabajo sea mortal, la administradora de riesgos profesionales remitirá el informe dentro de los 10 días hábiles siguientes a la emisión del concepto, junto con la investigación y copia del informe del accidente de trabajo, a la Dirección Territorial de Trabajo o a la Oficina Especial de Trabajo del Ministerio de Protección Social. Artículo 15. Sanciones. Las investigaciones administrativas y las sanciones por incumplimiento de la presente resolución serán de la competencia de las direcciones territoriales del Ministerio de Protección Social. Artículo 16. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de su publicación y deroga las normas que le sean contrarias. Ley 1562 del 2012, por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional. Antes riesgo profesional, ahora riesgo laboral, salud ocupacional, ahora seguridad y salud en el trabajo, antes programa de salud ocupacional, ahora sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. El Comité Paritario de Salud Ocupacional, COPASO, deberá llamarse ahora Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Obligación y voluntariedad en la afiliación de trabajadores al sistema de riesgo laboral. La afiliación es obligatoria de los contratistas y trabajadores independientes al sistema de riesgo laboral y que tengan establecido un contrato escrito de prestación de servicios con cualquier entidad con duración superior a un mes. Quien en dicho contrato se precisen las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realiza dicha prestación, el contratante es quien debe afiliar al contratista o trabajador independiente al sistema de riesgos y este será quien asuma el pago de la cotización. Si el contratista o trabajador independiente labora en una actividad de alto riesgo, nivel 4 y 5, será el contratante quien deberá asumir la afiliación y el pago de cotización al sistema de riesgo laboral. El contratante deberá incluir al trabajador, al contratista en las actividades de promoción, prevención, seguridad y salud en el trabajo como si fuera un trabajador dependiente. Reafirma la obligación de las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado de afiliar a sus trabajadores al sistema de riesgo laboral y adicionalmente les impone la obligación de cumplir con toda normatividad del sistema que rige para todos los trabajadores dependientes, incluyendo la confirmación del COPASO. Incluye como obligatoria la afiliación al sistema de riesgo laboral de los pensionados por invalidez que se reincorporen como trabajadores dependientes a los miembros de las agremiaciones cuyos trabajos signifiquen fuente de ingreso para la institución en la cual prestan sus servicios. Permite que los trabajadores independientes que no reúnan las condiciones para ser afiliados obligatoriamente se afilien de manera voluntaria al sistema de riesgo laboral. En los artículos 3 y 4 de la Ley 1562 del 2012 se encuentra plenamente definidos el accidente de trabajo y la enfermedad profesional. En este caso, la aseguradora de riesgos laborales no podrá desafiliar a los trabajadores o contratistas y deberá prestar toda la asistencia médica a que hubiere lugar. Será exclusiva responsabilidad del empleador o del contratista moroso los gastos en que se incurra la ARL en la atención médica, además por el pago de las prestaciones económicas por incapacidad. La ARL deberá en un plazo no mayor a un mes contado a partir del momento en que se debió pagar la cotización enviar escrito por correo certificado al empleador o al contratista moroso y al COPASO notificándole el valor adecuado y el número de trabajadores afectados. Si pasados 2 meses desde la fecha de riesgo de la comunicación del empleador continúa en mora, la ARL deberá dar aviso al Ministerio de Trabajo para que inicie investigación administrativa de la empresa. El incumplimiento de las normas para programas de salud ocupacional acarreará la multa de hasta 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes. En caso de reincidencia en tales conductas
Por incumplimiento de los correctivos se podrá ordenar la suspensión de actividades hasta por un término de 120 días o cierre definitivo de la empresa. En caso de accidente que ocasione la muerte del trabajador, donde se demuestre el incumplimiento de las normas de salud ocupacional, el Ministerio de Trabajo impondrá multa no inferior a 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes ni superior a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Cuando se omita el reporte de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, el Ministerio de Trabajo podrá imponer multa de hasta 1.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. El empleador, el contratista o el trabajador tendrán 3 años para reclamar las mesadas pensionales, incapacidades y demás prestaciones definidas en el sistema de riesgo laboral. Estos 3 años se cuentan a partir del momento en que se genere, concreta y determine el derecho. Resolución 2346 del 11 de julio del 2007, por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales, según lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 10 de la Resolución 1016 de 1989. La realización de las evaluaciones médicas ocupacionales es una de las principales actividades de los subprogramas de medicina preventiva y del trabajo. Capítulo 1. Disposiciones generales. Artículo 1. Campo de aplicación. La presente resolución se aplica a todos los empleadores, empresas públicas o privadas, contratistas, subcontratistas, entidades administradoras de riesgos profesionales, personas naturales y jurídicas, prestadoras o proveedores de servicios de salud ocupacional, entidades promotoras de salud, instituciones prestadoras de servicios de salud y trabajadores independientes del territorio nacional. Capítulo 2. Definiciones y siglas. Para efecto de la presente resolución se consideran las siguientes definiciones y siglas. Entre los más importantes encontramos examen médico ocupacional, acto médico mediante el cual se interroga y examina un trabajador con el fin de monitorear la exposición a factores de riesgos y determinar la existencia de consecuencias en la persona por dicha exposición. Incluye anamnesis, examen físico completo con énfasis en el órgano o sistema blanco, análisis de pruebas clínicas y paraclínicas, tales como de laboratorio, imágenes diagnósticas, electrocardiograma y su correlación entre ellos para emitir un diagnóstico y las recomendaciones. Resumen de historia clínica ocupacional. Es el documento que presenta en forma breve todos aquellos datos relevantes relacionados con antecedentes, eventos, procedimientos de diagnósticos, tratamiento y rehabilitación, en especial lo relacionado con su exposición a factores de riesgo, antecedentes de ocurrencia de eventos profesionales, así como de reintegro laboral que ha presentado una persona en un determinado tiempo y que han sido registrados en la historia clínica ocupacional. Capítulo 2. Evaluaciones médicas ocupacionales. Artículo 3. Tipos de evaluaciones médicas ocupacionales. Las evaluaciones médicas ocupacionales que debe realizar el empleador público y privado en forma obligatoria son como mínimo las siguientes: evaluación médica preocupacional o preingreso, evaluaciones médicas ocupacionales periódicas, programadas o por cambio de ocupación, y evaluaciones médica preocupacional o de egreso. El empleador deberá ordenar la realización de otro tipo de evaluaciones médicas ocupacionales, tales como sin capacidad o por reintegro, por identificar condiciones de salud que pueden verse agravadas o que puedan reinferir en la labor o afectar a terceros, en razón de situaciones particulares. Párrafo. Las evaluaciones médicas ocupacionales a que se refiere la presente resolución hacen parte del programa de salud ocupacional, de los sistemas de gestión que desarrolle el empleador como parte de la promoción de la salud de los trabajadores y de los mecanismos de prevención y control de alteraciones de la salud. Artículo 4. Evaluaciones médicas preocupacionales o de preingreso. Son aquellas que se realizan para determinar las condiciones de salud física, mental y social del trabajador antes de su contratación, en función de las condiciones de trabajo a las que estaría expuesto, acorde con los requerimientos de la tarea y perfil del cargo. El objeto es determinar la amplitud del trabajador para desempeñar en forma eficiente las labores sin perjuicio de su salud o la de terceros, comparando las demandas del oficio para la cual se desea contratar con sus capacidades físicas y mentales. Establecer la existencia de restricciones
que ameriten alguna condición sujeta a modificación e identificar condiciones de salud que estando presentes en el trabajador puedan agravarse en el desarrollo del trabajo. Párrafo. El médico debe respetar la reserva de la historia clínica ocupacional y solo remitirá al empleador el certificado médico, indicando las restricciones existentes y las recomendaciones o condiciones que se requiere adaptar para que el trabajador pueda desempeñar la labor. Artículo 5. Evaluaciones médicas ocupacionales periódicas. Las evaluaciones médicas ocupacionales periódicas se clasifican en programas y por cambios de ocupación. Los tipos de evaluaciones médicas programadas se realizan con el fin de monitorear las exposiciones a factores de riesgos e identificar en forma precoz posibles alteraciones temporales, permanentes o agravadas del estado de salud del trabajador, ocasionadas por la labor o por la exposición al medio ambiente de trabajo. Asimismo, para detectar enfermedades de origen común con el fin de establecer un manejo preventivo. Evaluaciones médicas por cambios de ocupación. El empleador tiene la responsabilidad de realizar evaluaciones médicas al trabajador cada vez que este cambio de ocupación y ello implique cambio de medio ambiente laboral, de funciones, tarea o exposición a nuevos o mayores factores de riesgo, en los que detecte un incremento de su magnitud, intensidad o frecuencia. En todo caso, dichas evaluaciones deberán responder a lo establecido en el sistema de vigilancia epidemiológica, programa de salud ocupacional o sistemas de gestión. Párrafo. Los antecedentes que se registren en las evaluaciones médicas periódicas deberán actualizarse a la fecha de la evaluación correspondiente y se revisarán comparativamente cada vez que se realicen este tipo de evaluaciones. Artículo 6. Evaluaciones médicas ocupacionales de egreso. Aquellas que se deben realizar al trabajador cuando se determine la relación laboral. Su objetivo es valorar y registrar las condiciones de salud en las que el trabajador se retira de las tareas o funciones asignadas. Si al realizar la evaluación médica ocupacional de egreso se encuentra una presunta enfermedad profesional o secuelas de eventos profesionales no diagnosticados ocurridos durante el tiempo en que la persona trabajó, el empleador elaborará y presentará el correspondiente reporte a las entidades administradoras, las cuales deberán iniciar la determinación del origen. Artículo 7. Información básica requerida para realizar las evaluaciones médicas ocupacionales. Para realizar las evaluaciones médicas ocupacionales, empleador deberá suministrar la siguiente información básica. Primero, indicadores epidemiológicos sobre el comportamiento del factor de riesgo y condiciones de salud de los trabajadores en relación con su exposición. Segundo, estudios de higiene industrial específicos sobre los correspondientes factores de riesgo. Tercero, indicadores biológicos específicos con respecto al factor de riesgo. Artículo 8. Contenido de la evaluación médica. Toda evaluación médica ocupacional debe ser firmada por el trabajador y por el médico evaluador, con indicación de los números de registro médico, de la licencia de salud ocupacional, indicando el tipo de evaluación preocupacional, periódica, de egreso o específica realizada. La información mínima que debe quedar registrada en las diferentes evaluaciones médicas ocupacionales debe ser la siguiente. Primero, fecha, departamento, ciudad en donde se realiza la evaluación médica. Segundo, persona que realiza la evaluación médica. Tercero, datos de identificación del empleador cuando se trate de empresas de servicios temporales y el examen se practique a un trabajador en misión. Se deben suministrar además los datos de la empresa usuaria. Cuarto, actividad económica del empleador. Quinto, nombre de las correspondientes administradoras de pensiones, salud y riesgos profesionales a las cuales está afiliada la persona. Sexto, datos de identificación y sociodemográficos del trabajador. Séptimo, datos correspondientes al diligenciamiento de la anamnesis, haciendo énfasis en la ocurrencia de accidentes o enfermedades profesionales y su atención, así como en antecedentes ocupacionales. Octavo, tiempo en años y meses de antigüedad en el cargo u oficio desempeñado por el evaluado. Noveno, listado de factores de riesgo a los que haya estado expuesto. 10. Datos resultantes del examen físico. 11. Impresión diagnóstica o diagnóstico confirmado que pueda incluir la presunción de origen profesional cuando la hubiera
caso en el cual se deberá fundamentar brevemente. Artículo 9. Las evaluaciones médicas ocupacionales deben ser realizadas por médicos especialistas en medicina del trabajo o salud ocupacional, con licencia vigente en salud ocupacional, siguiendo los criterios definidos en el programa de salud ocupacional, los sistemas de vigilancia epidemiológica o los sistemas de gestión, así como los parámetros que se determinen en la presente resolución. El médico evaluador deberá entregar al trabajador copia de cada una de las evaluaciones médicas ocupacionales practicadas, dejando la respectiva constancia de su recibo. Artículo 10. Las valoraciones médicas complementarias forman parte de las evaluaciones médicas ocupacionales y deberán programarse con anterioridad a su realización. En ellas participarán diferentes profesionales de la salud según se requiera. Para realizar las pruebas o valoraciones complementarias se necesita el consentimiento informado por parte del trabajador. Artículo 11. El costo de las evaluaciones médicas ocupacionales y de las pruebas o valoraciones complementarias que se requieran estará a cargo del empleador en su totalidad. En ningún caso pueden ser cobrados ni solicitados al aspirante o al trabajador. Artículo 12. Si como resultado de cualquiera de las evaluaciones médicas ocupacionales practicadas a un trabajador se diagnostica enfermedad común o profesional, el médico que la realice tiene la obligación de remitir al trabajador a los servicios de atención en salud que se requieran. Artículo 13. El empleador está obligado a realizar evaluaciones médicas ocupacionales específicas de acuerdo con los factores de riesgo a que esté expuesto un trabajador y según las condiciones individuales que presente, utilizando como mínimo los parámetros establecidos e índices biológicos de exposición. Capítulo 3. Historia clínica ocupacional. Artículo 14. La historia clínica ocupacional es el conjunto único de documentos privados, obligatorios y sometidos a reserva, en donde se registran cronológicamente las condiciones de salud de una persona, los actos médicos y los demás procedimientos ejecutados por el equipo de salud que interviene en su atención. Artículo 15. La historia clínica ocupacional deberá contener los documentos resultantes de cada una de las evaluaciones médicas realizadas al trabajador durante su vida laboral y deberá estar disponible cada vez que se haya practicado una evaluación. Artículo 16. La historia clínica ocupacional y en general los documentos, exámenes o valoraciones clínicas o paraclínicas que allí reposen son estrictamente confidenciales y hacen parte de la reserva profesional. Por lo tanto, no podrán comunicarse o darse a conocer salvo con los siguientes casos: por orden de la autoridad judicial, mediante autorización escrita del trabajador interesado cuando éste la requiera con fines estrictamente médicos, por solicitud del médico o prestador de servicio en salud ocupacional, durante la realización de cualquier tipo de evaluación médica, previo consentimiento del trabajador, para seguimiento y análisis de la historia clínica ocupacional, por la entidad o persona completamente para determinar el origen o calificar la pérdida de la capacidad laboral, previo consentimiento del trabajador. Capítulo 4. Disposiciones finales. Artículo 17. La entidad promotora de salud a la cual esté afiliado o se vaya a afiliar el trabajador tendrá la guardia y custodia de las evaluaciones médicas ocupacionales y de la historia clínica ocupacional, las cuales serán anexadas a su historia clínica general. Artículo 18. Toda persona natural o jurídica que realice evaluaciones médicas ocupacionales de cualquier tipo deberá entregar al empleador un diagnóstico general de salud de la población trabajadora que valore, el cual se utilizará para el cumplimiento de las actividades de los subprogramas de medicina preventiva y del trabajo, de conformidad con lo establecido por el artículo 10 de la Resolución 1016 de 1989 o la norma que la modifique, adicione o sustituya. El diagnóstico de salud debe comprender como mínimo lo siguiente: información sociodemográfica de la población trabajadora, sexo, grupos etarios, composición familiar, estrato socioeconómico, información de antecedentes de exposición laboral a diferentes factores de riesgos ocupacionales, información de exposición laboral actual, según la manifestación de los trabajadores y de los resultados objetivos analizados durante la evaluación médica. Tal información deberá estar diferenciada según áreas u oficios.
Sistematología reportada por los trabajadores. Resultados generales de las pruebas clínicas o paraclínicas complementarias a los exámenes físicos realizados. Diagnósticos encontrados en la población trabajadora. Análisis y conclusiones de las evaluaciones. Recomendaciones. Artículo 19. En la historia clínica ocupacional se debe llevar un registro de las evaluaciones médicas realizadas, el cual deberá contener, primero, identificación del trabajador, tipo y fecha de evaluación. Segundo, identificación de la entidad o persona que realizó la evaluación. Tercero, valoraciones o pruebas complementarias realizadas. Cuarto, datos del profesional o del prestador de servicios de salud a los que se ha remitido la persona y fecha de remisión. Artículo 20. Vigencia y derogatoria. La presente resolución rige a partir de su publicación y deroga la resolución 6398 del 91. Decreto 1072 de 2015, sector trabajo. Objeto y campo de aplicación. Este decreto tiene por objeto definir las directrices de obligatorio cumplimiento para implementar el sistema de gestión de seguridad de trabajo que deben ser aplicados por los empleadores públicos y privados. Los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, las empresas de servicios contratistas, trabajadores cooperados y trabajadores en misión. Capítulo 6. Habla de la aplicación del sistema de seguridad y salud en el trabajo, de las obligaciones de los empleadores, trabajadores y ALRs, entre otros. Aplicación del sistema de gestión. Proceso lógico y por etapas basado en la mejora continua, con el objeto de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los efectos y riesgos que puedan afectar el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Siendo un sistema de gestión, sus principios deben estar siendo enfocados en el ciclo PHBA: planear, hacer, verificar y actuar. Obligaciones de los empleadores: definir, divulgar y firmar la seguridad política de seguridad social, rendición de cuentas al interior de la empresa, cumplimiento de los requisitos normativos aplicables, plan de trabajo anual en la seguridad y salud en el trabajo, asignación y comunicación de actividades, asignación y definición de los recursos financieros, técnicos y de personal necesario, gestión de riesgos y peligros, promoción y prevención de los riesgos laborales, dirección de seguridad y salud en el trabajo, integración de los aspectos de seguridad y salud en el trabajo al conjunto del sistema de gestión y procesos y procedimientos y decisiones en la empresa. Obligaciones de las ARL: capacitar al COPATS o a la vigía en el área de seguridad y salud en el trabajo, en los aspectos relativos al sistema de gestión, seguridad y salud en el trabajo, prestar asesoría, asistencia técnica a las empresas afiliadas a la aplicación del sistema de gestión, seguridad y salud en el trabajo, realizar vigilancia delegada del cumplimiento del sistema de gestión, seguridad y salud en el trabajo, informarán a las direcciones territoriales del Ministerio de Trabajo los casos en los cuales se evidencia el no cumplimiento del mismo por parte de sus empresas afiliadas. Realizar la vigilancia delegada del cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo e informarán a las direcciones territoriales del mismo trabajo en los casos en los cuales se evidencia el no cumplimiento por parte de las empresas afiliadas. Responsabilidades de los trabajadores: cumplir las normas, reglamentos e instrucciones de capacitación, procurar el cuidado integral de nuestra salud, del sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo, participar en las actividades de capacitación del sistema de gestión, seguridad y salud en el trabajo, suministrar información veraz y completa acerca de su estado de salud, informar al empleador oportunamente acerca de los riesgos y peligros latentes en el lugar de trabajo, participar y contribuir con el cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Documentación que entra en el sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo. Pasos a seguir para la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Metodologías para la identificación de valoración de peligros para las micro, pequeña o mediana empresas o empresas que no tengan actividad de alto riesgo. Medidas de prevención y control. Documentación requerida para el sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo. La documentación puede ser en papel, disco magnético, fotografía o una combinación de estas. Debe de ser de manera controlada, debe de ser legible. El responsable tendrá acceso a los documentos, excepto a las historias clínicas ocupacionales. Pasos para implementar el sistema de gestión y seguridad y salud del trabajo. El primer paso es la evaluación inicial del sistema de gestión y salud del trabajo. El segundo paso es la identificación de peligros, evaluación de riesgos y gestión de los mismos.
El tercer paso es políticas y objetivos de seguridad y salud en el trabajo. El cuarto paso, plan de trabajo anual del sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo. El quinto paso, programas y capacitación de entrenamiento, inducción, reinducción en la seguridad y salud en el trabajo. El sexto paso, prevención, preparación y respuesta ante las emergencias. Séptimo paso, reporte e investigación de accidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Paso 8, criterios para la adquisición de bienes o contratación de servicios con las disposiciones de seguridad y salud en el trabajo. Metodologías para la identificación de peligros, valoración de riesgos para las pequeñas, micro, mediana o pequeñas grandes empresas que no tengan actividades de alto riesgo. Para el desarrollo de la matriz, identificación de los peligros, evaluación y valoración de riesgos. Identificación de peligros. Se identifican los procesos de la empresa, producción, logística, administrativas, entre otras. Las actividades que realiza la empresa, como soldadura, corte, pintura, digitación de tareas administrativas, sean actividades rutinarias o no rutinarias. Evaluación de riesgos. Se asocia con el nivel de probabilidad de riesgo y el nivel de severidad de las consecuencias. Medidas de prevención y control. Para las medidas de control, por medio de una matriz de peligro se proceden a hacer controles de eliminación, controles de sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y equipos y elementos de protección personal. Esta exposición corresponde al grupo de trabajo número 7 de Administración en Salud Ocupacional, segundo semestre. Espero que este material sea de mucha ayuda para todos los estudiantes y personas interesadas en el tema de legislación en salud ocupacional. Muchas gracias.